Listo, comenzó. Ya. Entonces, para este trabajo se hicieron 4 prácticas. Las primeras 3 se midió con correa a distintas frecuencias. Y la tercera se midió sin correa, o sea, el motor en vacío, ¿cierto? Con la frecuencia máxima de la maqueta, ¿ya? Entonces, al poner la frecuencia eléctrica en el variador, obtenemos una velocidad de giro, ¿cierto? X, ¿cierto? Que ingresamos nosotros en el fácil, ¿ya? Que es lo que aparece acá abajo. Si nosotros dividíamos la RPM, ¿cierto? Por 60 nos daba la frecuencia en Hz, que corresponde a nuestro 1 por, nuestra frecuencia de vibración, ¿ya? Vale. Entonces, en base a esas actividades, ¿ya? Nuestras mediciones fueron variando en función de esto que acabamos de explicar. Entonces, la forma de onda y el espectro también varía, ¿cierto?, respecto a esa medición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer al seleccionar la velocidad? El gráfico de velocidad time es la forma de onda. Yo voy a ir acá, tipo de gráfico, voy a poner amplitud. Entonces me aparece solo un gráfico. Y acá en árbol, donde dice lista de datos, activo este cuadro que está acá abajo y voy viendo, ¿cierto?, las distintas mediciones que hicimos la semana anterior, ¿ya? Entonces, entre la primera medición, la segunda, la tercera y la cuarta, nuestra forma de onda cambió. Pero cambió porque el estado de severidad de la maqueta era más alto, ¿ya? ¿Vale? Si miramos la primera, ¿cierto?, a 480 RPM o 450 prox, y usamos 15 Hz en el variador, ¿ya? Nos da una velocidad, ¿cierto?, una forma de onda tipo aleatoria, pero que tiene como algunos picos como de frecuencias transportadas. Yo me puedo acercar con el mouse acá y la voy viendo, ¿ya? Entonces, ¿por qué sé que es aleatoria? O también podría ser estas frecuencias que vienen transportadas, porque no hay como un patrón repetitivo como los golpes intermitentes, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos nuestros PPT, estos tipos de frecuencia nosotros los habíamos visto en alguna de las clases en pizarra. Entonces, esta onda que está acá a la izquierda es la vibración aleatoria, que se presenta cuando hay roce o cuando hay desgaste. En el caso de los sistemas de transmisión, sistemas mecánicos. Y cuando eran flujos, ¿cierto?, teníamos turbulencias o cavitación, ¿sí? Erosión en el caso de los ventiladores. Entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos cuál de los dos modos de falla era? Solo mirando la forma de onda, es porque mostraba esta variación aleatoria, ¿ya? Entonces, la amplitud nos dice si es fricción o si es desgaste. Entonces, si yo miro la amplitud, mira, tiene una amplitud máxima de 7, promedio de 2 o 3, ¿cierto? Y si comparáramos eso con la norma, ¿cierto?, eso igual es alto, porque 1,8 es nuestro límite de alerta y 4,5 la alarma, ¿ya? Si voy mirando los otros, ¿cierto?, también está cerca de 3, acá tenemos 15, ¿cierto?, en esa variación, de acá. Y el último, que fue en vacío el motor, tenemos 0,75, y eso sí es bajito, o sea, es nada, ¿cierto? ¿Vale? Pero ¿por qué se ve mejor, o sea, se ve menos severo este espectro? Porque trabajamos sin carga en el motor, ¿cierto? La tercera práctica, sin correa, o sea, el motor estaba trabajando en vacío, sin esfuerzo, ¿ya? En cambio, todo lo demás estaba generando toda la transmisión del sistema, de la maqueta, con las fallas que pueden tener sus componentes de máquina, ¿ya? Vale. Entonces, volviendo a eso, aquí yo podría decir que tengo roce, ¿cierto? Fricción, si es que esto fuera aleatorio, ¿ya? Pero en realidad no es aleatorio. Es como una onda sinusoidal simple que tiene energías transportadas, ¿ya? Este es un tipo de desequilibrio, ¿ya?, que aquí obviamente no se observa correctamente. Si yo miro el FACIT, yo digo, mira, el FACIT, ¿cierto?, me muestra, ¿cierto?, un 4% de desequilibrio y un 4% de soltura mecánica, un 3% de fallas desconocidas, que son otras fallas, que no son las fallas comunes, ¿vale? En la última, el motor en vacío. Pero si miro el motor con carga, me muestra 50 y 50% de la misma falla, pero que hay un 76% de otras fallas, que no son las fallas generales de 1 por, 2 por, 3 por,
que significaban desequilibrio, desalineación y soltura mecánica. Hay tipos de soltura mecánica y hay un montón de otros tipos de fallas, que eso lo podemos ver con mayor detalle, ¿cierto?, en estos PPT de alta y baja frecuencia, ¿ya?, que tenemos como el resumen de todos los tipos de fallas, ¿ya?, que están en el portal, ¿ya? O lo más rápido es usar, ¿cierto?, estas cartas de severidad que nos van diciendo qué patrón, ¿cierto?, se observa según el tipo de falla, ¿ya? Pero eso es para la cuarta evaluación, ¿ya? Vale. Entonces, por ahora, lo único que nos interesa es saber si estas fallas que están acá son coherentes con lo que dice el espectro o son coherentes con lo que dice la forma de onda, ¿vale? ¿Vale? Bien, entonces, si yo miro la forma de onda, la primera forma de onda con toda la carga representa esta vibración aleatoria, porque la característica que tiene es que no se identifica ni el principio ni el final de la onda, ¿ya? A diferencia, ¿cierto?, de los golpes intermitentes que sí seguía un patrón repetitivo, ¿ya? Si yo miro la otra onda, esta tiene como una representación de un golpe intermitente, porque sí lleva un patrón, ¿ya? Entonces, en general, vibración aleatoria, y podríamos decir que, ¿cierto?, tengo algunas frecuencias transportadas ahí, ¿ya? Vale. Entonces, cuando teníamos golpe intermitente, un elemento estaba fallando. Por ejemplo, se fisuraba un engrane, se fisuraba, ¿cierto?, o se generaba una picadura, etcétera, ¿ya? Y cuando tenemos frecuencias transportadas, ¿cierto?, la jaula, el estator, ¿cierto?, la estructura de la maqueta en sí, están transportando frecuencia a través de sus componentes o a través de sus moléculas, ¿ya? Entonces, como estas maquetas son perfiles de aluminio, todas estas frecuencias transportadas, que podríamos ver, ¿cierto?, por ejemplo acá, acá, ¿cierto?, junto con la vibración aleatoria, podemos decir que es estructural, ¿ya? Así como muy general, hay que hacer un análisis más avanzado para poder saber de dónde proviene, que es la frecuencia de rodamiento y todo lo demás, ¿ya? Vale. Entonces, para poder ver estos gráficos que aparecen de esta manera, uno dice amplitud y ahí podemos visualizarlo, ¿ya? Vale. Entonces, volvemos a la primera medición, la segunda, la tercera y nuestra cuarta medición, que cambia en función de lo que está ocurriendo, ¿ya? Como la cuarta medición fue el motor 5 REA a 1500 RPM, mi 1 por son 25 Hz, ¿ya? Entonces, acá yo selecciono armónico o busco acá donde dice encontrar el armónico y automáticamente, ¿cierto?, el espectro, ¿cierto?, encuentra el 1 por. Si me lo encuentra desfasado, por ejemplo, ahí, yo como sé que la velocidad de giro de esa última medición fueron 1500 RPM, lo cambio manualmente hasta que llegue a 1500. En este caso, cuando busqué el armónico fue exacto, 2501, que es 1500,6, ¿ya? Puede haber una pequeña variación, ¿vale?, dentro del rango del 1 por si es que hay algún desfase en la máquina, alguna falla que genere este desfase, o una pérdida de excentricidad, ¿cierto? O si la frecuencia puesta en el equipo, en vez de ser 50, hubiera sido 51. O si el voltaje, en vez de ser 220 o 232, es 235. Entonces hay mayor recombinación de carga eléctrica, por ende el flujo magnético es mayor y la velocidad de giro es mayor, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una banda de frecuencia. Yo puedo decir que mi 1 por, ¿cierto?, podría estar entre 23 y 26 Hz y creo una banda, ¿cierto?, como un rango donde puede estar mi 1 por. Yo podría decir, pero entonces también puede estar entre 20 y 30. Sí, puede estar entre 20 y 30, pero el rango va a ser muy amplio y a lo mejor encuentre otros picos. Eso va a depender de la resolución del gráfico, de la cantidad de líneas y la resolución que tenga el gráfico que me pueda mostrar, ¿cierto?, estos picos en forma individual y no con otras frecuencias entre medio, ¿ya? Acá tenemos esa ventaja de que se muestre clarito porque el instrumento tiene una muy buena resolución, ¿ya? Entonces, yo voy a desactivar acá estas bandas y voy a ver
el primer tipo de diagnóstico. El primer tipo de diagnóstico decía, para espectros, oye, encuéntrame el pic alto, o búscame el 1 por, identifícalo, lo identificamos con la tabla, con la velocidad de giro, dividido por 60, sacamos nuestro 1 por, ¿ya? Y en función de eso, ¿cierto? Nosotros decimos, a partir de este 1 por, ¿cuáles son mis frecuencias transportadas? ¿Cuáles son mis armónicos? ¿Cuáles son mis subarmónicos? O cuáles son las frecuencias de cada componente, las frecuencias de vibración, ¿ya? Por ahora a nosotros nos interesa el 1 por, el 2 por y el 3 por solamente, ¿ya? Pero si yo activo la búsqueda de armónico y me marca ahí el 1, yo puedo ver que también tengo otros golpes acá, el 2 por, el 3 por, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Después hay otros golpes entre medio, ¿cierto? Podría ser el 13 por este, ¿ya? Pero esos no son tan importantes porque son pequeños, ¿ya? Están, pero pequeñitos. Entonces, cuando se produce, ¿cierto? Estos armónicos como frecuencias transportadas, es la falla más común es cuando hay un desajuste, ¿cierto? Cuando se está generando ese roce. ¿Y cómo lo sabemos? Oye, por la teoría, ¿cierto? Yo busco la teoría, busco la falla representativa de los tipos de holgura, ¿cierto? Y voy comparando. Y a veces les decía, todavía no necesitamos ser médicos, o, ¿cierto? Porque podemos usar patrones de comparación, ¿ya? Entonces, este tipo de ajuste tipo C representa, ¿cierto?, ese tipo de falla, ¿ya? Por ahora no se pide esto, solo se pide que encuentre el 1 por, el 2 por y el 3 por, pero para avanzar un poquito con la materia, ¿ya? Sería ese tipo de falla. Y así, ¿cierto?, buscar otros problemas. Si te dice, oye, quiero ver el rodamiento. Para ver el rodamiento, las 4 etapas de deterioro, ¿cierto? Estas 4 etapas de deterioro en grado de avance, ¿cierto?, van a presentar ciertos tipos de espectro, ¿ya? Entonces necesito conocer las frecuencias de vibración de esos componentes, y en la primera etapa voy a encontrar 1 por, 2 por, 3 por, ¿cierto? En la segunda etapa voy a encontrar una vibración alta entre 30.000 y 120.000 RPM, o entre 1.000 y 20.000 Hz. Voy a encontrar una especie de golpe, ¿cierto? Como si fuera una frecuencia transportada, pero en alta frecuencia. Como no, en esta evaluación nosotros solo trabajamos el espectro de velocidad, no tengo alta frecuencia, tengo hasta 1000 Hz nomás, ¿ya? Entonces en una próxima oportunidad tendríamos que trabajar con gráficos de alta frecuencia, que sería el de aceleración, ¿ya? Entonces acá podríamos suponer que hay falla del rodamiento, ¿cierto? Pero no tenemos cómo definirlo. Al menos que tengamos un pic alto en las frecuencias de vibración de estos elementos, que ya sería etapa 3. Entonces, estos pics que están acá, si fueran altos, podría asimilar lo que son frecuencias de rodamiento, ¿ya? Conociendo la frecuencia de rodamiento del motor, 6204 tendría que ver, ¿ya? ¿Vale? Pero por ahora solo encontrar 1 por, 2 por, 3 por. Entonces yo miro este gráfico y lo comparo con el FACIT también de la cuarta medición. Aquí tengo un 1 por alto. Tengo un 2 por chiquitito, un 3 y así otro armónico, ¿ya? Pero me interesa el 1, el 2 y el 3. Todo lo demás lo vamos a llamar otras fallas, que sería ese 3% que está ahí. Entonces tengo el 1 y tengo el 3. Tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3. ¿Ya? Como es baja la amplitud, no es importante para nosotros. Oye, y si comparo el tercero sí era alto, porque tenía toda la carga del motor. Entonces, búsqueda de armónico, me lo buscó en 28. ¿Cierto? Hay un pequeño desfase ahí, ¿ya? En la transmisión. Por eso les decía el rango, ¿ya? Si yo lo ubico en 25, ¿ya? Voy a hacer un zoom manual acá, hasta los 100 Hz, ¿cierto? Me lo desfasó para acá, ¿ya? Si pongo, oye, encontrar armónico, ¿cierto? Entonces, si fuera 25, ¿cierto? Si fuera 28, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante también conocer la velocidad de giro real, ¿ya? Que nosotros estamos asimilando que son 1500 RPM, ¿ya? Pero según lo nominal, dice 1462, conectada en 220 volts. Y conectada en 232, a lo mejor 1480, ¿ya? Pero depende de eso, ¿sí? ¿Bien? Ya. Si comparo acá el espectro
con el FACIT, ¿cierto? De la tercera medición, tengo un 76% de otras fallas, ¿ya? Un 50% de esta otra. Entonces yo miro acá, la tercera medición. Entonces este subarmónico que está entre medio, entre 1 y 2, y este subarmónico que está antes de 25, es otro problema. No es ni 1, ni 2, ni 3. Si yo quiero decir cuál es, mira, me acerco acá y está en 5 Hz. Entonces, ¿qué tendrá una frecuencia de vibración de 5 Hz? Pensando que la velocidad de giro son 25 Hz. Puede ser la jaula, puede ser el estator, puede ser, ¿cierto? ¿Ya? Entonces habría que conocer esas frecuencias de vibración, ¿ya? Y por eso es que se aplican, ¿cierto?, esas formulitas, ¿ya? Que hay una forma más rápida de calcularlo para sacar esta frecuencia de vibración, ¿ya? ¿Vale? Entonces lo que tienen que hacer con estos espectros, ¿cierto?, es comparar lo que dice el FACIT con la forma del espectro, con el 1 por, el 2 por y el 3 por, sabiendo de que este icono representa el 1 por, que sería el desequilibrio, este icono representa el 2 por, que sería la desalineación, y este icono representa el 3 por. Todos los demás PIC están dentro de estas otras fallas, ¿ya? O fallas desconocidas para esta imagen, ¿ya? Del modo experto de búsqueda de fallas, ¿vale?